amados hermanos, bienvenido al programa de trabajo de estudio bíblico, temporada 9, primera de Samuel, capítulo 19, el cual tiene 24 versículos. Amén. Amén. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. El amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a este hermoso programa donde debemos estudiar la palabra de Dios. Seguimos estudiando esta hermosa historia de David, Samuel, Saúl, Jonathan. Está todo esto acá en el primer y segundo de Samuel. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos conocer lo que aconteció con nuestros antepasados en la fe, Señor. Gracias porque son nuestros hermanos en la fe. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios tan maravilloso, que tú permites que conozcamos lo que pasó con ellos para que nosotros tomemos los mejores ejemplos de ellos y los sigamos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros antepasados, hermanos en la fe, porque nos dejaron algunos, Señor, buenos testimonios y buenos ejemplos a seguir. Gracias por todo, Padre de la Gloria. Bendice a mis hijos, Señor, que participan en este programa. Bendícelo y dale sabiduría al leer y al interpretar el mensaje que tú pones en su boca. Y, Señor, que este mensaje sea de bendición para los que los escuchan y para nosotros también, aplicándolo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, tiene 24. Pues yo voy a leer 7, Ezequiel 7, Sinaí 7 y Josías el resto. Amén. Y leo la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matase a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Entonces Saúl habló a Jonatán, su hijo, y le dijo: ven acá, vamos a matar a David. Pero no solamente se lo dijo a Jonatán, sino a todos sus siervos. ¿Por qué le dolió a Jonatán? Porque Jonatán no tenía celos de David, más bien amaba a Dios y amaba a David. Y dio aviso a David. Jonatán fue corriendo y le avisó a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en un lugar oculto y escóndete. Imagínate, le avisó que su papá lo quería matar. Arriesgó su vida para ir a salvarle el pellejo a David. Bueno, Dios lo usó porque Dios tenía ya un propósito con David. Y dice: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Imagínate, le dijo eso. Que él iba a salir con papá y que iba a sacar toda la información que pudiera. Y Jonatán habló bien de David a Saúl. Imagínense, habló bien a Saúl, su padre. Jonatán le empezó a decir las cosas bonitas de David y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Todavía él aboga delante del rey por su amigo David. Pues él tomó su vida en mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Imagínate, Jonatán abogó contra la matanza que querían hacerle a David. No estaba de acuerdo con que mataran a David. Y les recordó lo que Dios hizo a través de David, matando al filisteo donde nadie se atrevía a matar a ese gigante, que le tenía miedo. Y entonces Dios usó a David para esto, para esta salvación tan bonita, de salvar al pueblo de Israel del filisteo. Y todavía le dice: papá, no peques contra él. No peques contra él. ¿Por qué derramar sangre inocente? Y sin causa, le dices Jonathan. Y escuchó Saúl la voz de Jonathan, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y de una vez escuchó a su hijo y le juró que vive Jehová que no morirá. Le dijo que no morirá. Y llamó Jonathan a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl. Imagínate,
y estuvo delante de él como antes. Al él abogar por su amigo David, Saúl se lo juró y Jonatán vino, trajo a David y David volvió a estar delante de Saúl como antes. Qué bonito, ¿verdad? Es algo maravilloso el tener nosotros alguien que abogue por nosotros. Así quisiéramos nosotros tener un amigo como Jonatán, que abogara por ti, por mí, y que no nos hiciera daño, sino que nos defendiera sabiendo que somos inocentes. Pero qué difícil es conseguir un amigo como Jonathan. Qué difícil, ¿verdad? Amigo como Jonathan, el que lo consiga no lo suelta. Pues ponerse en contra de su propio padre para defender la amistad de un amigo, eso es algo maravilloso. Algo extremadamente maravilloso. A veces nosotros cometemos tantos errores en la vida que nos arrepentimos, pero ya está. Entonces debemos saber que Dios puso a Jonathan a favor de David. Y a causa de eso, en este capítulo, Dios permitió que David volviera a estar delante de Saúl como antes, porque Jonathan abogó por él. Amén. Bueno, mis hermanos, pidámosle a Dios que tengamos amigos como Jonathan. Pero no se sientan mal si no lo consiguen. Tenemos el mejor amigo del mundo, que es el Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. Ese sí no traicionará nunca. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, ahora mi hijo del 8 Al 14. Gracias. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Uy, Ese uso fuerte otra vez. se está poniendo, terrible la cosa. Sí. Mejor continuemos para ver cómo sigue, cómo prosigue. Y luego dice, tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. O sea que aquella noche David se salvó del peligro. Se salvó. Porque cuando hay un propósito de Dios en tu vida, se tiene que cumplir. Imagínense que él fuera un muchacho distraído, le lanza la lanza y lo atraviesa. Así por no mismo. estar pendiente. Y con todo eso Dios lo hubiera revivido. Ah, sí, porque tenía un propósito. Había un propósito de Dios en su vida. ¿Amén? Y por eso sigue diciendo. Saúl le envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y él se fue y huyó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Amén. Miren cómo termina la cuestión. David se salva saltando por una ventana, descolgado, o sea que con una cuerda. O sea que era un castillo, tenía más de un piso, y descolgado significa que estaba bajando por la cuerda, porque si se lanzaba a esa altura podía perder las piernas, romperlas por el tamaño de la gravedad. Entonces era un castillo, no estaba lleno de carpas. Bueno, amén. Se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños Jóvenes con Cristo. Ezequiel Morel Zapata, dándole el libro a mi hermana para que continúe sus 7 versículos desde el 15 hasta el 22 y del capítulo 19. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Y continuamos y dice así: volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera.
Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel, dice, en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizan. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y qué pasó? Aquí estos mensajeros trataban de buscar a David para hacerle daño, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron. El Espíritu de Dios se manifiesta de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, Dios estaba protegiendo a David de manos de Saúl, porque Dios estaba con David. Amén. Y con esto he terminado mi lectura. Amén. ¿Me recuerdan el capítulo? 19. Gracias. Bueno, 19, versículo 22, 23 y 24. Solo 3 versículos. 22, 23 y 24. 3 versículos. Bueno. Como la palabra, bajo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Seol, que está en Sacú, preguntó, diciendo: ¿dónde está Samuel? Y David y uno respondió: he aquí, están en Naiot, en Ramá. Está en Naiot, en Ramá. Wow. Está en Naiot, en Ramá. ¿Qué significa eso? Eso son como decir Las Vegas a Brooklyn, de Las Vegas a Brooklyn. Es un ejemplo, son estados. El versículo 23. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Wow, o sea que David profetizó. En el versículo 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente y delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Ok, habló de David, pero también habló de Saúl. Y bueno, ya sabemos que Saúl estuvo desnudo de aquí entre los profetas. O sea, él profetizó, pero ¿cuál fue la necesidad que le quitaste la ropa? Pero bueno, y demostrar que la cordura ya no estaba con el rey. Ok.
Y bueno, se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén, y será hasta una próxima lectura de la palabra donde compartiremos más sabiduría con ustedes. Bendiciones y no olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.